¿Qué pasaría si descubrieras que tu traición nunca pasa desapercibida ante los ojos de Dios? ¿Y si te dijera que el Señor guarda memoria de cada acto de infidelidad y que su justicia, tarde o temprano, se hace presente para corregir y restaurar? Este mensaje no es casualidad. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte un secreto espiritual que puede transformar tu vida. No creas que el pecado quedará ignorado, pues Dios disciplina al que ama. Quédate hasta el final, porque aquí descubrirás la verdad que muchos desconocen y que puede marcar tu destino eterno. Cuando pensamos en la palabra infidelidad, solemos relacionarla con la traición en una relación de pareja. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la infidelidad espiritual es aún más peligrosa, porque rompe el pacto con el Dios que nos ama. Israel, el pueblo escogido, fue testigo de milagros extraordinarios. El mar rojo abierto, el maná cayendo del cielo, la roca que brotaba agua en medio del desierto. Y, aún así, una y otra vez, se inclinaban a ídolos y murmuraban contra el Señor. Esa conducta muestra que la infidelidad no siempre nace de la ignorancia, sino de un corazón que, teniendo todo, busca lo prohibido. ¿Acaso no nos pasa igual? Dios nos ha dado vida, salud, oportunidades y perdón. Sin embargo, muchas veces corremos detrás de lo que agrada a la carne, ignorando la voz del Espíritu. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias: plagas, derrotas y la pérdida de la tierra prometida para toda una generación. Eso nos recuerda que el castigo divino no es un acto de crueldad, sino de justicia. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido el vacío después de haberte alejado de la voluntad de Dios? Ese vacío es el mismo que Israel sintió al descubrir que la nube de gloria ya no los acompañaba. El Señor no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. La infidelidad siempre trae distancia, dolor y disciplina. Pero también hay un mensaje de esperanza. Así como Dios castigó al pueblo, nunca dejó de guiarlos. La vara de corrección fue acompañada por la columna de fuego y por el maná diario. Esto nos revela que el castigo divino tiene un propósito restaurador. Dios no quiere destruirte, sino devolverte al camino de la fidelidad. Si hoy reconoces tus caídas y vuelves tu corazón a Él, encontrarás misericordia. El mismo Señor que castigó la infidelidad de Israel es el que promete recibirte con brazos abiertos cuando te arrepientas. Por eso, querido oyente, no ignores este llamado. No es un simple relato antiguo. Es un espejo que refleja tu realidad. La pregunta es, ¿seguirás en la desobediencia esperando la disciplina o volverás hoy a la fidelidad para experimentar la paz de Dios? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un guerrero y un líder escogido. Pero incluso alguien tan cercano al Señor cayó en la trampa de la infidelidad. Su relación con Betsabé no solo fue un pecado personal, sino una traición contra su pacto con Dios y contra su propio pueblo. Lo más impactante es que David intentó ocultar lo sucedido, como muchos hacen hoy, creyendo que sus actos quedarán ignorados. Sin embargo, la Escritura declara que nada hay oculto que no haya de ser manifestado. El Señor envió al profeta Natán para confrontar a David. Allí entendemos un principio clave. Dios nunca ignora la infidelidad, aunque el mundo lo haga. Mientras David pensaba que había encubierto su error, Dios lo había visto todo. La consecuencia fue dura. La espada no se apartaría de su casa, y el hijo fruto de aquella relación murió. Aquí comprendemos que el castigo divino no es un mito, es una realidad que alcanza incluso a los escogidos. Pero en medio de la disciplina surge algo extraordinario, el arrepentimiento sincero. El Salmo 51 es el clamor de un hombre quebrantado que entendió que no podía seguir viviendo lejos de la pureza de Dios. Allí David nos enseña que el camino para salir del castigo no es justificar, ni esconder, sino confesar y humillarse. Cuando él dijo, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», abrió la puerta para la restauración. Querido oyente, muchos hoy viven lo mismo. Tal vez tu infidelidad no sea con otra persona, sino con Dios mismo. Promesas incumplidas, pecados ocultos, desobediencia consciente. Quizás pienses que nadie lo sabe, pero el Señor ya lo ha visto. Y así como envió a Natán a David, hoy usa este mensaje para hablarte a ti. No ignores esta advertencia. El pecado trae dolor, trae consecuencias inevitables. Pero también recuerda que, cuando hay arrepentimiento genuino,
La gracia de Dios es más fuerte que la culpa. El mismo David, marcado por la disciplina, también fue restaurado y siguió siendo usado por el Señor. La lección es clara. El castigo divino nunca tiene como fin destruirte, sino conducirte de vuelta a una relación íntima con tu Creador. Hoy Él te ofrece esa oportunidad. La historia de Sansón es un ejemplo contundente de cómo la infidelidad y la traición pueden tener consecuencias devastadoras cuando nos alejamos de la obediencia a Dios. Sansón, elegido por el Señor desde su nacimiento como nazareo, fue dotado de una fuerza sobrenatural para cumplir un propósito divino: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, su corazón se dejó seducir por Dalila, quien representaba la tentación y la traición disfrazada de amor. A pesar de sus dones y del conocimiento de que su fuerza provenía de Dios, Sansón permitió que la influencia de Dalila lo alejara de su misión y de la obediencia que debía mantener. Esto nos enseña que la infidelidad no siempre se manifiesta en actos visibles hacia otros, sino en decisiones internas que rompen nuestra conexión con Dios. Su traición, en este caso, no fue solo personal, sino también espiritual. Ignoró la fuente de su fuerza, confiando en su propia voluntad y en promesas engañosas. Dalila engañó a Sansón repetidamente, hasta descubrir el secreto de su fuerza: su cabello, símbolo de su voto a Dios. Al ser traicionado, Sansón fue capturado, cegado y humillado por sus enemigos. La pérdida de fuerza representa la consecuencia directa de la infidelidad. Cuando nos alejamos de Dios, incluso los dones más grandes pueden volverse en nuestra contra. El castigo divino aquí se manifiesta no solo en sufrimiento físico, sino en la experiencia de impotencia y arrepentimiento. Pero hay una lección crucial: la misericordia de Dios no desaparece. Incluso en la prisión, Sansón clamó al Señor y fue escuchado. En el momento de su último acto, Dios le devolvió la fuerza una vez más, permitiéndole derribar el templo filisteo y cumplir su propósito. Esto nos muestra que, aunque el pecado trae consecuencias graves, Dios siempre ofrece una oportunidad de restauración y redención a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Querido oyente, este relato nos recuerda que nuestras relaciones y decisiones afectan no solo nuestra vida personal, sino nuestra conexión con el propósito divino. Cada traición, cada infidelidad, cada acto de desobediencia aleja la bendición y fortalece el sufrimiento. Sin embargo, el llamado de hoy es a reconocer nuestra dependencia de Dios, evitar las trampas del corazón infiel y clamar por su fuerza cuando nos sintamos débiles o tentados. La historia de Ananías y Zafira es un recordatorio aterrador de cómo la infidelidad puede manifestarse incluso dentro de la comunidad de creyentes, y cómo el castigo divino es inmediato y justo. En los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Cristo compartían todo lo que tenían, vendiendo propiedades y entregando los ingresos a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Esta práctica reflejaba un corazón sincero y obediente a Dios. Sin embargo, Ananías y Zafira decidieron retener parte del dinero y presentarlo como si hubieran dado todo. Su infidelidad no era solo hacia la comunidad, sino un engaño directo al Espíritu Santo. Pensaron que podrían ocultar su mentira, que nadie se daría cuenta, que Dios no lo notaría. Pero el Señor no puede ser burlado. La Escritura nos dice claramente: no podéis engañar a Dios. La consecuencia fue inmediata y trágica. Ambos murieron al instante. Este relato es impactante porque nos muestra que la infidelidad y el engaño, incluso disfrazados de obediencia, tienen un peso que no puede ser ignorado. La gravedad no radica solo en la mentira, sino en la intención de manipular la percepción de Dios y de los hombres. Es un recordatorio de que nuestra fidelidad no debe ser aparente, sino genuina y transparente, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Querido oyente, esta historia nos confronta hoy con una pregunta profunda. ¿Hasta qué punto somos sinceros con Dios en nuestra vida diaria? ¿Acaso hay áreas donde pretendemos cumplir con la fe, pero retenemos algo para nosotros mismos? La disciplina de Dios, como vemos aquí, no busca humillarnos, sino preservar la pureza de la comunidad y del corazón humano. Pero no todo es miedo o condena. La enseñanza es también una invitación a la introspección y al arrepentimiento. Dios nos da hoy la oportunidad de revisar nuestra fidelidad, de confesar lo oculto y de restaurar lo que hemos perdido por nuestras propias decisiones. Al igual que la iglesia primitiva necesitaba pureza para crecer,
Nuestra vida espiritual requiere integridad. Cada acto de fidelidad sincera fortalece nuestra conexión con Dios y nos protege del castigo divino. Hoy, mientras escuchas este mensaje, reflexiona. Tu fidelidad se demuestra en lo que haces, en lo que dices y, sobre todo, en lo que guardas en tu corazón. La advertencia es clara, pero también lo es la promesa. Un corazón sincero y arrepentido siempre será recibido y restaurado por el Señor. La historia de José en Egipto es un ejemplo poderoso de cómo la fidelidad a Dios puede protegernos y bendecirnos, incluso cuando la traición y la infidelidad nos rodean. José, vendido por sus propios hermanos, enfrentó múltiples pruebas de lealtad y obediencia a Dios. Entre las más significativas estuvo la tentación de la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo. Aquí vemos claramente cómo la infidelidad no siempre viene del pecado de otros, sino de la oportunidad de ceder a la tentación. José pudo haber tomado el camino fácil, ceder al deseo, ignorar la voluntad de Dios y buscar gratificación inmediata. Sin embargo, eligió permanecer íntegro, rechazando la propuesta de la mujer y huyendo del pecado. Esta decisión tuvo un costo. Fue falsamente acusado y enviado a prisión. Pero su fidelidad no pasó desapercibida ante Dios. Aunque los hombres lo castigaron, Dios estaba con él y lo levantó a posiciones de gran autoridad en Egipto. Querido oyente, esta historia nos enseña algo fundamental. La infidelidad tiene consecuencias inmediatas y duraderas, mientras que la fidelidad, aunque a veces genere sufrimiento temporal, conduce a la bendición y restauración. José se mantuvo firme, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, confiando en que Dios no abandona a quienes le son leales. Además, su historia nos recuerda que la fidelidad no se limita a la obediencia externa, sino que comienza en el corazón. José no solo resistió físicamente la tentación, sino que mantuvo su corazón puro y su mente alineada con Dios. Así como él, nosotros debemos proteger lo más profundo de nuestro ser, porque allí es donde se decide la verdadera lealtad a Dios. Este relato también nos conecta con nuestra vida diaria. Muchas veces enfrentamos tentaciones que parecen inofensivas, oportunidades que nos alejan del camino de Dios o personas que intentan desviarnos de nuestra misión espiritual. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cederemos a la tentación y nos alejaremos del propósito divino o seremos como José, firmes en la fidelidad y confiando en que Dios recompensa la integridad? En conclusión, la fidelidad en medio de la adversidad no solo protege nuestro espíritu, sino que también nos posiciona para recibir las bendiciones que Dios ha preparado. José es un recordatorio vivo de que mantenerse firme, aunque difícil, es siempre la elección que honra a Dios y nos guía hacia su propósito. A lo largo de la historia bíblica, los profetas fueron enviados por Dios para advertir a Israel sobre la infidelidad espiritual y sus graves consecuencias. Profetas como Isaías, Jeremías y Oseas denunciaron con valentía cómo el pueblo se apartaba del Señor, adorando ídolos y siguiendo caminos corruptos. Sus mensajes no eran simples discursos, eran advertencias llenas de amor, buscando restaurar al pueblo antes de que el castigo divino cayera sobre ellos. La infidelidad de Israel no era solo un acto de desobediencia, sino una traición al pacto con Dios. A pesar de presenciar milagros, recibir leyes claras y vivir bajo la protección divina, el pueblo buscaba consuelo en dioses falsos, dejando de confiar en el único que podía salvarlos. Cada profeta anunciaba consecuencias inevitables: exilio, destrucción de ciudades y sufrimiento como resultado directo de su traición. Querido oyente, estas historias no son solo relatos antiguos, sino advertencias vivas para nuestra vida hoy. Muchas veces nos alejamos de Dios buscando seguridad, placer o reconocimiento en lugares que no pueden sostenernos. La idolatría puede presentarse como codicia, dependencia de la aprobación de otros, o incluso obsesión con bienes materiales. Así como Israel enfrentó el juicio por su infidelidad, nosotros también podemos experimentar consecuencias cuando nos alejamos del camino que Dios ha trazado. Pero no todo es temor. Los profetas también hablaron de la misericordia de Dios, la oportunidad de arrepentirse, volver a Él y restaurar la relación rota. Cada advertencia estaba acompañada de esperanza,
enseñando que la disciplina divina tiene un propósito: devolver al pueblo al camino correcto y asegurar bendiciones duraderas. Este bloque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad. ¿Estamos siendo leales a Dios en nuestras decisiones, pensamientos y acciones? ¿O hemos permitido que pequeñas idolatrías se conviertan en obstáculos para nuestra relación con Él? La lección de los profetas es clara. La infidelidad trae consecuencias, pero la obediencia y el arrepentimiento nos llevan a la restauración y al favor divino. Hoy, mientras escuchas este mensaje, recuerda que Dios sigue hablando. Sus advertencias no buscan castigarte, sino guiarte hacia la vida plena que solo Él puede ofrecer. La pregunta es: ¿responderás con fidelidad o ignorarás su llamado? Felicidades por llegar hasta aquí, querido oyente. Has recorrido historias que muestran cómo la infidelidad trae consecuencias, pero también cómo la fidelidad y el arrepentimiento abren puertas a la misericordia de Dios. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Dónde necesitas volver a Él con sinceridad? Comenta: mi corazón vuelve a ti, para demostrar tu compromiso. Comparte este mensaje para que otros también reciban esta advertencia y esperanza. Suscríbete y activa las notificaciones. Tu participación ayuda a difundir la palabra de Dios. Quédate unos minutos en paz, alabando y agradeciendo al Señor por este día.